El hecho de ser tan perfeccionista o, digamos, querer hacer las cosas tan bien, eh, yo creo que al final no resulta. Eh, Estoy pensando sobre todo en la educación de los hijos, ¿no? Que es como nuestra parte más complicada y más cuando has estado sola para la educación de los hijos. Sobre todo con mi hija, que fue la primera. Yo estaba llena de miedos. Bueno, más que de miedos, sí, de miedos. Miedos que, bueno, sí, la sociedad tiene muchos miedos, pero al final también son miedos infundados y fruto de nuestra imaginación. O sea, es como tenerle miedo al miedo, ¿no? Y también el hecho de querer hacerlos tan felices. Nosotros, yo creo que somos de una generación, la mayoría de una generación que, bueno, pues no teníamos tanta atención, no teníamos tanto cariño, teníamos, pero no se demostraba el cariño, no había tanto diálogo. Entonces, bueno, pues hemos crecido un poco inventándonos, aprendiendo tarde porque no nos lo explicaban. Hay muchas cosas que no se explicaban, de las que no se hablaban. Entonces, bueno, es más difícil aprender tú misma, fijándote y viendo, que con diálogo y que explicando las cosas, ¿no? Entonces, por lo menos yo quería, pues eso, que mi hija no careciera de lo que yo carecí. Bueno, esos tópicos que muchos padres tenemos y que al final son tópicos y que yo creo que relajarse y que todo es como más fácil, ¿no? Con mi hija estábamos muy solas porque mis padres estaban en París, y mis padres y mis hermanos, entonces estábamos las dos bastante solas. Con Víctor fue distinto porque él tenía 3 hermanos mayores, entonces era muy distinto porque la parte familiar es muy importante. Lo de estar solo para educar a un hijo a mí me parece que es terrible. Estaban y los veíamos mucho, pero no era el día a día. Y en una familia normal, y digo normal voluntariamente, porque al final una familia normal es un padre y una madre. Nos hemos inventado familias distintas, primero con los divorcios, ahora con las familias, bueno, pues todas estas familias nuevas y distintas que hay, pero al final eso es una invención del hombre. Nos lo hemos inventado nosotros porque la evolución de la sociedad lo quiere así o porque nosotros lo queremos así, pero para mí una familia normal es un padre y una madre, aunque yo no lo tenía para mis hijos. Entonces, siempre hay una balanza. El padre o la madre son más duros y la madre o el padre pues son luego ya por detrás lo van equilibrando. Sin embargo, cuando está una sola, pues si es blanco y además no se puede luego volver gris porque nos han dicho que no puede uno volver sobre su palabra porque desequilibra al niño, porque bla 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 bla. Todas esas cosas que hemos aprendido en libros, porque yo realmente para educar a mis hijos he leído muchos libros, demasiados libros. Freud, Françoise Dolto, que era una psicóloga infantil francesa, buena, pero claro, la teoría al final no es tan buena. Es mejor vivir las cosas de una forma como más relajada, sin querer controlar el mundo hasta el final del mundo. Lo digo también por la responsabilidad económica, por querer darles una vida estupenda, por ver desde pequeños la educación y la universidad y el máster, todas esas cosas, que luego hay gente que peca de lo contrario, que vive al día, y más ahora nuestras generaciones son así, ¿no? Viven muy al día sin preocuparse por el mañana, que mañana llega y hay que preverlo. Pero entre una cosa que era lo nuestro o lo mío y lo de que hay ahora, que yo veo que la gente, pues eso, no se preocupa, pues yo creo que hay un término medio. Y sobre todo, relajarse. Es que me preguntáis, esto viene porque me preguntáis, ¿qué consejos nos darías? Bueno, yo consejos puedo dar pocos porque lo que puedo hablar es de mi experiencia, si puede servir, porque yo consejos, vamos, estoy para consejos, pero para dar consejos. Pero sobre todo, relajarse. Es complicado por esos miedos infundados que tenemos, infundados o fundados, porque también la sociedad, pues, y más ahora nos pone todos los peligros que hay y sobre todo para los jóvenes, pero relajarse y tener confianza. La confianza es muy importante, eso, porque los niños lo sienten todo. Y si tú tienes confianza y le estás pasando a tus hijos una educación, un día a día con confianza, le vas a transmitir esa confianza. Si tienes miedo, le vas a transmitir ese miedo. Yo estoy convencida de ello. Mi hija me regaló un libro un día, pero también con 8 o 10 años. Mi hija me hace estas cosas muy jovencita. No sé si es de Carmen Rico Godoy, un libro de una madre que hacía todo lo contrario de lo que tenía que hacer una madre. La tenían que despertar los niños para ir al colegio, tenían que recoger la casa a los niños, pero era con mucho humor, con mucho humor. Y bueno, esto me lo regaló a mí mi hija, pues tal vez para que me relajara un poco. Y
Visto desde aquí, incluso ahora, los que hemos sido tan responsables, nos cuesta. Yo ayer fui a un rastrillo por la mañana cuando tenía que haber estado trabajando y me cuesta, lo hago y me esfuerzo. Fijaos ya, si no lo hago ahora, ¿cuándo lo voy a hacer? Pero cuesta, y cuando no trabajas en horario de trabajo, te sientes como un poco culpable. Y bueno, yo creo que eso hay que cambiarlo. Y lo más importante que yo creo que no he tenido es eso, la naturalidad, hacer las cosas con naturalidad y con confianza. Y pensando que todo va a ir bien. ¿Por qué va a ir mal? Si puedes pensar que va a ir mal o que va a ir bien, que tampoco es que yo pensara que iba a ir mal, pero pues eso, querer que nuestros hijos sean tan felices, al final eso no es así. Nuestros hijos serán felices y tendrán momentos de tristeza y de infelicidad como tenemos todos. Y nosotros podemos llegar hasta donde podamos llegar. El hecho de querer llegar a todo, a arroparlos tanto para que ellos no sufran de nada, eso yo creo que les hace que les cortemos el espacio, y que seamos demasiado omnipresentes e incluso asfixiantes. O sea, que me estoy acordando ahora mismo de una entrevista de Carla Bruni, cuya madre le hizo muy poco caso. Pero yo creo que en estos ejemplos, estos niños tienen como más campo para crecer y para hacer sus cosas. Incluso nosotros, nuestra generación, al final nuestra generación que nos hacía muy poco caso y que teníamos más obligaciones como niños, a lo mejor muchas obligaciones, muchas responsabilidades como niños, que ahora los hijos no tienen tantas responsabilidades. Ayer me decía una compañera de trabajo, se me olvidó la comida, y llamé a mi hijo y le dije, ay, se me olvidó la comida. ¿Tú crees que vinieron a traerme la comida? Pues un tupper que había preparado. Pues claro que no. ¿Nosotros qué hubiéramos hecho? ¿Por ellos o por nuestros padres? Pues hubiéramos ido corriendo. Pero al final no es tan malo que no tengan ese sentido de responsabilidad o tanta obligación como hemos tenido nosotros. Un término medio. Pero además esa responsabilidad te hace a ti un poco menos feliz, porque lo de ser un poco más pasota, por decirlo de alguna manera, te hace ser más feliz, tienes menos responsabilidad y no ves tanto, no te exiges tanto. Y también es mejor, yo creo, para los demás, porque no les exiges tanto a ellos, no están en una vida, en un día a día de tanto nivel, ¿no? de tanto nivel. Y las cosas hechas con naturalidad y hasta donde se pueda llegar, Nosotros, bueno, yo hablo, es que siempre fue un esfuerzo muy grande, ¿no? Y al final, pues, lo único que hace es eso, yo creo que es poner demasiada presión. Entonces, todo está, como todo en la vida, en una justa medida, en un medio, en un equilibrio.